Y Enrique derribó los muros que había entre el patrón y el obrero. Estamos hablando de una época donde solamente los empresarios hablaban con empresarios y no se dirigían y no tenían poder de voz y voto los trabajadores. Tu abuelo, como mencionabas, manejaba 5,000 empleados y nunca traicionó sus valores. ¿Cuál era su secreto? Bueno, esto que buscaba vivir la voluntad de Dios, ¿no? Lo que Dios quiere en cada momento. Él decía que igual que la voluntad de Dios se manifiesta en los deberes habituales. Ok. O sea, en ser buen marido, en ser buen padre, en ser buen empresario, en hacer bien las cosas. En la empresa lo llamaban el bocho, porque sabía bien, igual también preguntaba si había algún problema, por ejemplo, con algún plato, le preguntaba a la gente cómo solucionarlo y hacía reuniones con los capataces, siempre estaba, digamos, buscando cuál era el mejor modo de ofrecer mejores productos, extender la propiedad privada a mayor cantidad de gente y a precios más accesibles, ¿no? Para satisfacer las necesidades de la gente con los productos que en la empresa que dirigía se producían, ¿no? Él como que buscaba ofrecer a Dios lo mejor, lo de Abel, no lo de Caín. Decía, tenemos que tener una patria mejor para ofrecerle algo mejor a Dios, ¿no? Okay. Y consideraba que el desarrollo era fundamental para la nueva tierra al fin de los tiempos y los nuevos cielos, porque esta tierra, por más de que va a ser distinta, va a ser transformada. Entonces decía que así como cuando construimos un andamio para hacer un edificio, buscamos que sea seguro, que sea, digamos, que sirva para su propósito, bueno, esta tierra también la tenemos que desarrollar, dominar, como dice el mandato bíblico, para ofrecerle lo mejor a Dios. Qué locura. A ver, te lo comparto así. Estamos acostumbrados a ver en los altares sacerdotes, religiosas, misioneros, monjes con historias a lo mejor muy antiguas o también un poco más recientes. O en este caso, por ejemplo, ahora vemos a Carlo Acutis, a Pier Giorgio Frassati, a chicos a lo mejor un poco más jóvenes que yo que van rumbo a los altares o ya están en los altares. Pero ver un empresario, y lo repito mucho porque no es común, no es normal ver a un empresario con familia, con problemas que probablemente yo tengo y mucha gente tiene, que es el tema de hay que pagar la luz, los hijos se enfermaron, cosas tan cotidianas. ¿Por qué un día uno de ustedes se levantó y dijo, esto puede ser para una causa? ¿Qué hubo ahí que dijeron, esto no es un abuelo normal? Bueno, en realidad la causa la lleva la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que le pidió un sacerdote que se llamaba Cardenal Mejía, que les pidieron, que él lo vio morir a Enrique y le impresionó cómo estaba ofreciendo sus sufrimientos para que su padre se convierta antes de morirse y cómo le habló de que había frío en el seminario y que había un sistema nuevo de calefacción para poner Entonces él le impactó que antes de morirse estaba abocado a las necesidades de los otros. También decía que ofrecía... Wow. La enfermera le dijo llorando a mamá, no quiere tomar agua porque le ofreció para la gente que no tiene agua corriente en su casa, como que estaba siempre como abocado al servicio de los demás, ¿no? Y este sacerdote le pidió a Agde que iniciara este proceso de beatificación en el año 96. Se empezaron los trámites, sí, hace casi 30 años. Es el año que yo nací, ya ventilaste mi edad. Y el cardenal, y en ese momento, Bergoglio, nuestro queridísimo papa, firmó todos los papeles para comenzar y avanzar y cerrar la etapa diocesana del proceso, que es como si fuese un juicio para probar que vivió todas las virtudes, Enrique. Acá en Argentina, y lo llevó a cabo Agde, la UCA, como Enrique fue uno de los fundadores, el primer tesorero también apoyó, y la Acción Católica, porque Enrique fue presidente de los hombres de Acción Católica. Ah, o sea, estaba en todo, Enrique. Se decía que había que apoyar todo lo bueno, en todos los movimientos, en todas las personas. Abuela decía que hacía florecer las cualidades de la gente, que a veces parecía gente media tonta, y Enrique apoyaba y se realizaba, ¿no? Como que él veía el potencial, las posibilidades insospechadas de la gente y la promovía. Hacía elevar, ascender a la gente que estaba cerca de él en el trabajo, en donde sea. Qué impresionante. Oye, si Enrique hoy estuviera con nosotros viendo cómo ha evolucionado el mundo empresarial, el mundo a lo mejor corporativo también,
¿qué crees que le rompería el corazón, pero también qué crees que lo llenaría de esperanza? A ver, yo creo que no debe haber muchas diferencias con los empresarios de aquella época. Okay. Le daría esperanza a toda la doctrina social de la iglesia que tenemos tan fácilmente a disposición. Él recién tuvo la Rerum Novarum y salió la Mater Magistra, pero tenía como muy poquito. Ahora se han hecho muchísimas encíclicas más, como Juan Pablo II ni hablar, ¿no? Y claro. todo lo que tenemos a disposición para aplicar en cada país, en cada región, en cada momento, esta doctrina social de la iglesia que él la identificaba con promover el amor al prójimo. Vivir las realidades cotidianas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Sí, le pondría triste muchos negocios que hacen daño, ¿no? Evidentemente, empresas, no sé, de narcotráfico, empresas de, no sé, trata de personas, hay un montón. Eso le dolería muchísimo. Las empresas que se dedican a negocios que hacen. No se trata simplemente de hacer más cosas, sino de hacer las cosas de una manera distinta, con un suplemento de alma. El primer deber de un empresario cristiano no es solo ser técnico o económico, sino ser un hombre de servicio. Requiere nuestra conversión personal constante, poner a Cristo en el centro, encarnar sus enseñanzas en nuestro accionar diario. Es una misión de religión y vida. Santificarnos a través de la profesión y santificar la profesión. Y así escuchábamos a Enrique en uno de sus tantos mensajes que dejó como legado para todos los empresarios y para la sociedad. Estás en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Nos podés mandar tus mensajes al 11 30 98 1000 y también nos podés enviar un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Nosotros te podemos enviar por separado, por supuesto, no nos pidas todo, pero te podemos enviar sin costo alguno los libros para que los puedas leer vía web. Los libros online de Enrique, de Sara, de Sarita, la nieta. Y además también podés pedir todo lo que quieras con respecto a el tango, la estampa de Enrique. Nada, o sea, es todo sin costo. Vos nos tenés que enviar tu nombre, tu apellido y tu zona. Después te ingresaremos a una lista de difusión para que vayas recibiendo novedades sobre la causa del venerable Enrique Yo. Agradecemos a quienes nos estuvieron enviando su pensamiento, su sentir sobre Enrique. Y desde Río Cuarto, Córdoba, nos está escuchando Darío, quien nos envía este hermoso mensaje. Enrique Yo es un modelo a seguir por su compromiso con los valores cristianos, su liderazgo ético en el ámbito empresarial y su testimonio de vida ejemplar en la familia y la sociedad, el cual tengo el placer de poner en práctica día a día, tanto en mi familia como en el ámbito que me rodea diariamente. Y desde Capital Federal también nos llega otro mensaje que los vamos a compartir con ustedes. Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Amelia Contín, yo soy asesora financiera y quería compartir brevemente lo que significa Enrique Yo en mi vida diaria y en mi vida laboral. Para mí es un ejemplo muy concreto de cómo se puede vivir la fe de manera coherente en el ámbito profesional. Realmente me da mucha inspiración buscar siempre un equilibrio entre la eficiencia y humanidad, recordándome que cada persona con la que trabajo es valiosa, no solo por lo que produce. Su vida me motiva a liderar con empatía, a escuchar, a tomar decisiones pensando en el bien común y a no separar nunca los valores personales del día a día, laboral o la vorágine. Es como una brújula ética que me ayuda a no perder el rumbo, a mantener siempre las cosas mirando para adelante.
incluso en medio de todas las exigencias y los ruidos que no nos dejan pensar, digamos, el día a día. Así que para mí es una fuente de inspiración y de fe, básicamente. Muchas gracias. Hermosos los mensajes que nos están enviando. Si querés que pasemos tu mensaje, mandalo al 11 30 98 1000. El padre Daniel Díaz, que es el asesor doctrinal de ACDE, nos invita a detenernos y mirar hacia adentro. ¿Cómo nos definimos en nuestro rol dentro de la empresa? Una reflexión sobre el valor de ser dirigente, no como título, sino como vocación y misión al servicio del bien común. Queridos amigos de ACDE, me ha sucedido a lo largo de estos años junto a ustedes que en distintas conversaciones han surgido indirectamente comentarios respecto a qué término prefiere cada uno utilizar para hablar de sí mismo en tanto persona que desarrolla su actividad, vocación y misión en el ámbito de las empresas. En general surgen palabras que tienen que ver con algún aspecto en particular de las tareas que les toca asumir y que a su vez los distingue de los demás. Líderes, emprendedores, gestores, administradores, ejecutivos, supervisores, coordinadores, jefes. En su origen, nuestra querida ACDE decidió denominar a quienes estaban invitados a participar en ella como dirigentes. Antes de continuar la reflexión, los invito a detenerse un momento para preguntarse y responder de modo inmediato, casi sin pensar las razones, ¿cuál elegirían ustedes? Les doy un instante. Díganse, ¿yo soy? La respuesta que hayan dado devela algo del modo en que cada uno se percibe a sí mismo, de sus deseos y sus metas, de sus necesidades. Cada palabra destaca algo en particular y en consecuencia, aún sin proponérselo, da un lugar menor a otros aspectos. Habla de nuestras prioridades. Esto no es absoluto para definirnos. No hay respuestas correctas o equivocadas. Cualquiera de ellas es solo una ocasión para mirarnos a nosotros mismos y reflexionar por dónde andamos. Sin descartar la validez de cada opción, quiero detenerme aquí en el término dirigente, el que nos propone nuestra asociación en su nombre. Este implica que un sujeto lleva adelante una acción concreta, dirigir o guiar. Optar por ella es elegir definirnos por ser uno de los que dirigen. El centro, en este caso, está puesto en la capacidad y la búsqueda de dar una dirección, un sentido, una orientación, de llevar a otros a un cierto lugar. En nuestro caso, como cristianos, dar dirección se hace una vocación y una misión. Reconocemos en Dios el origen de nuestra circunstancia y por tanto tenemos que agradecer la confianza que ha depositado en nosotros, el privilegio de un llamado que Él nos ha hecho. Usualmente hablamos de dar una dirección cuando damos las indicaciones que pueden permitir referir o ser referidos a un lugar determinado por su calle y número, ciudad, país. Son datos que posibilitan llegar a un cierto lugar, a quienes no podrían lograr ese objetivo por sí solos. Hay un conocimiento o saber que se abre a otros para vislumbrar el destino hacia el cual se quiere o necesita caminar. Pensándolo para nosotros, la dirección final que proponemos se referirá a aspectos económicos y financieros, de producción o comercialización, otros aspectos similares, pero nunca podrá dejar de lado nuestra fe y nuestros valores. Estos no pueden ser reducidos a los espacios libres que dejen los anteriores.
Si asumimos como tarea que nos es propia la dirección, debemos reconocer que puede pasarnos que a priori no nos sintamos tan cómodos con esta opción terminológica. Vivimos en una sociedad que por abusos pasados tiene un profundo rechazo hacia todo lo que pueda significar una imposición, un sometimiento. En esta herida no siempre nos es fácil distinguir la verdadera y necesaria autoridad del autoritarismo. Reconciliarnos con esta elección implica darnos cuenta de que ser responsable de esta tarea no tiene nada de malo o reprochable. La genuina autoridad no implica un no respetar a los demás o no valorarlos. Al contrario, en todo caso, deberemos estar atentos para que podamos vivirla con espíritu de humildad, de servicio y hasta de entrega de nuestra propia persona por el bien común y el de quienes nos rodean. La acción de dirigir nos hace tomar conciencia de una pregunta que no debemos dejar de hacernos. ¿A quién estoy dirigiendo? La respuesta parece sencilla, pero tiene sus matices. Es una pregunta que nos obliga a asumir la vida de quienes se nos confían. En primer lugar, ¿a quién debo dirigir es a la empresa? O, según el caso, a una parte de ella que se me ha encomendado. Es un sujeto colectivo, pero, como tal, no diluye a las personas ni a su dignidad, sino que debe asumir e incluir a todos los que, con distinto grado de pertenencia y afectación, están vinculadas a la organización. Aspectos como el desarrollo personal de cada uno o la responsabilidad social que nos toca hacia todos no pueden nunca ser omitidos. Si ahondamos la pregunta, con todos nuestros límites y pequeñas posibilidades, con toda la libertad que debemos respetar en los demás, no debemos olvidar que estamos guiando a todos hacia el reino de los cielos. Pidamos al Señor que como buenos dirigentes podamos tener una visión clara y evangélica del destino hacia el que el Señor nos pide dirigir nuestras organizaciones y a quienes las conforman, y que seamos capaces de comunicarlo y contagiar con entusiasmo y pasión el deseo por alcanzarlo. Que Dios los bendiga a todos. Saludamos también a Charlie Bonfiglio, que es uno de nuestros oyentes fiel, que siempre nos escribe. En esta oportunidad está elogiando el programa y otros programas en Radio Amadeus. Así que muchas gracias, Charlie, por esas palabras tan amenas, tan dulces y que nos hace que sigamos teniendo fe en llevar adelante este programa. Muchas gracias. Y como veníamos en el primer bloque hablando sobre la entrevista que tuvo Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique, en Conversaciones con Impacto, que la verdad da gusto escuchar. Vos escribiste este libro que vemos aquí, Un empresario en plenitud, ¿no? Y hablas de varias cosas que estamos tocando, frases. ¿Qué te motivó a escribir este libro? Bueno, al principio quería leer las libretitas de Enrique. Ajá. Y que son 29 libretitas así chiquititas que él parece que tiene en el bolsillo. Siempre llevaba una cruz chiquitita, el Evangelio y una libretita donde anotaba pedidos de la gente, generalmente los trabajadores, o también cosas que por ejemplo Juan Cabo, que fue el primer postulador a la causa, era un empleado, había sido empleado de Enrique, decía que si él decía algo bueno, Enrique lo anotaba en su libretita, algo que consideraba positivo, o propósitos como esto de ser amable, de estar en la misma onda que los demás, ¿no? De estar atento a, digamos, a servir al otro. Y
y nada, tenía muchas ganas de leerla, fui a Agde, porque abuela dio todas las cosas a Agde para la causa de colonización, ella no tenía la menor duda de que su marido había sido santo, saqué fotos ahí, bueno, y empecé con las libretitas y después dije, ay, bueno, pero tenía muchas cosas empresarias, vamos a agarrar este libro de las conferencias de Enrique y bueno, como que tenían como cierta coherencia, así que bueno, en base a eso salió este libro, que para mí fue súper edificante conocer todos esos propósitos de Enrique. O sea, no era que era un santo que se dominaba, que no se ponía de mal humor porque sí, digamos, sino que tenía como un autodominio, un propósito, todos los días iba a misa y rezaba con abuela al principio rezaban los 12 rosarios para ser mansos y humildes de corazón, o sea, como que había atrás una lucha, ¿no? En esto que todo el mundo decía, que sonreía siempre, que se, digamos, se preocupaba si se le llovía la casa o si tenía frío, que siempre estaba muy atento, o calor o lo que sea, como que siempre estaba muy atento a los demás. Y atrás de eso, por ejemplo, un empleado que no era creyente decía, no debería estar en un puesto mejor del que está. Me enteré que no era creyente por un, digamos, hijastro de este señor. O sea, como que siempre estaba pendiente, a pesar de que sean radicalmente opuestas sus ideas, en elevar al otro. Claro. La abuela decía que a veces había gente tonta a la que hacía, digamos, florecer sus cualidades. O sea, como él veía siempre lo positivo del otro. Y eso se ve mucho en las libretitas, estos propósitos, aunque había tal vez alguna persona que le costaba, y sin embargo decía, bueno, no exasperarse con fulanito o lo que sea, ¿no? Como que siempre estaba buscando, nada, servir, ascender a los demás, que se desarrollen en su personalidad, que es una forma de ser sustentable, ¿no? Dentro de la compañía, ¿no? De ese desarrollo de cada uno y también dar verdaderos, digamos, productos y servicios que satisfagan verdaderas necesidades humanas. En un momento él se pregunta, ¿no? En un momento de mucha necesidad en un país determinado, en un contexto dado, ¿qué es mejor, invertir en hacer leche o perfume? Se pregunta, es una pregunta, ¿no? Como él buscaba siempre satisfacer las necesidades reales de las personas, ¿no? Claro. Es como dónde invertir más, dónde, digamos, también dentro del progreso de la empresa, ¿no? Por supuesto, profesor técnico, siempre lo llamaban el bocho en la compañía, porque se le escucha en un audio a algunos ex empleados, ¿no? Por todo lo que sabía de la industria del vidrio, de todo lo que conocía. Como que siempre estaba pendiente de la continuidad de la empresa. De hecho, hoy las cristalerías Regolo, recién hablábamos con Elsa, siguen existiendo, de la que él fue gerente general. O sea, continuó esa comunidad, continuó también Berazategui, que es la ciudad del vidrio, porque creció alrededor de esta fábrica. Ah, mira. O sea, en el Museo Histórico y Natural de Berazategui se ve cómo la ciudad fue creciendo alrededor de las cristalerías. Mirá, ¿no? Qué bárbaro. Hay fotos así aéreas, la verdad que muy interesante, cómo él buscó, ¿no? Esa relación con la comunidad, se preocupaba por todo, hasta por ejemplo porque en ese lugar se había mucho juego o no, cómo él buscaba, no sé, promover la cultura del lugar, todo. Purificación Menodo, una de las empleadas que tuvo Rigoló y que hace poco murió, decía que su papá era analfabeto, aprendió a leer y escribir en la compañía, también aprendió oficios que no están relacionados con su trabajo de revisor de botellas, como de plomería, de electricidad, cómo buscaba, ¿no? Decía que todos tenían dientes muy buenos porque había un buen odontólogo, que aprendían idiomas en el Ateneo, ¿no? Que había antes de que Enrique llegue. Hay otra cosa que hablábamos con Elsa, recién justo vi acá las revistas Rigovisor. El tiempo en que Enrique estuvo en la compañía, había una comunicación de los más de 3.000 trabajadores a través de una revista. Si alguien se ganaba un premio por no sé, cumplimiento de falta de ausentismo, ¿no? Digamos, de presencialidad, o no sé, por ejemplo, un médico se ganó un premio internacional de Estados Unidos, Brasil y no sé cuántos países más por los trabajos, los métodos utilizados en la industria de vidrio de las cristalerías Rigoló, el médico de las cristalerías Rigoló. O sea, como él buscaba, ¿no? Esa
sea algo sustentable en ese sentido, ¿no? Que se respete la salud de los trabajadores. Un empresario en plenitud es el libro que escribió Sara Crito de Eiras. Este libro trata sobre la vida de Enrique Llo y cuenta con una recopilación de su pensamiento sobre la empresa, el rol del empresario y el desarrollo. Se describe como este empresario dirigió responsablemente y de acuerdo con los principios de la doctrina social de la Iglesia, promoviendo el amor al prójimo, fomentando la ascensión de la persona, dándole legítima iniciativa, necesaria responsabilidad y posibilidad de progreso de cada trabajador, y produciendo con eficiencia técnica al servicio del consumidor para satisfacer sus necesidades reales. También Llo se destacó al administrar los bienes al servicio del crecimiento de la comunidad de vida y de trabajo que es la empresa, coordinando su perfeccionamiento con el interés económico general que beneficia a la totalidad de los consumidores y productores, ubicándose así en un panorama más grande. Por ello, aquí en este libro se sintetizan acciones y pensamientos del empresario en plenitud, Enrique Llo como modelo inspirador. Así que si te interesa, se llama el libro Un empresario en plenitud. Es de la editorial Lid. Nos despedimos, nos encontramos la próxima semana, acá en el programa Enrique Llo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.